Y si la lealtad en el trabajo fuera una ilusión tan sofisticada como el código que sostiene una inteligencia artificial, así comienza esta historia. No con gritos, ni con una escena de drama exagerado. Comienza en una sala de reuniones silenciosa, con el sonido apenas audible de un documento deslizándose por una mesa de cristal pulido. Estamos buscando perfiles más ágiles, más adaptados a los nuevos desafíos del mercado, dijo Max Del Pino, el nuevo vicepresidente de operaciones en Cognia Systems. Mateo Duarte, 42 años, director comercial senior, lo miró sin alterar un solo músculo del rostro. No hizo preguntas, no pidió explicaciones. Agradeció en voz baja, recogió su portátil y se marchó. Había dedicado 7 años a construir relaciones con empresas que ahora dependían de las soluciones de inteligencia artificial diseñadas por Cognia. Representaba más del 38% de los ingresos recurrentes de la compañía. Sin embargo, bastaron 11 minutos para ser reemplazado por promesas vacías de innovación y agilidad. Lo que nadie sabía, ni siquiera Max, era que ese despido no era el final de una etapa. Era el prólogo de una de esas historias de venganza que no necesitan venganza, porque la justicia, cuando llega por la vía correcta, no alza la voz, solo deja huella. Mateo Duarte no era un nombre brillante en las revistas del sector, ni uno de esos rostros que aparecen en conferencias o paneles de LinkedIn. No le interesaba el ruido, prefería el resultado. Por eso, cuando entró en Cognia Systems en 2016, la empresa aún era poco más que una idea ambiciosa alojada en una oficina compartida del barrio Poblenou en Barcelona, con 5 empleados, 2 clientes piloto y una promesa: aplicar inteligencia artificial de forma ética y funcional a sectores tradicionales como la salud, la banca y la energía. Mateo, con experiencia previa en ventas técnicas en el mundo SaaS y una habilidad poco común para convertir soluciones complejas en conversaciones comprensibles, se convirtió en el puente entre la visión técnica del producto y las necesidades reales del mercado. No era el más carismático, pero sí el más confiable. No prometía milagros, pero garantizaba resultados. En menos de un año, logró cerrar el primer gran contrato con una mutua de salud catalana que dudaba del impacto real de la IA en su operativa. No solo firmaron, al año siguiente, ampliaron el contrato y recomendaron a otras 3 instituciones del sector. Así empezó la construcción de una red que Mateo mantendría con obsesiva disciplina: llamadas semanales, seguimiento personalizado, honestidad radical cuando algo no funcionaba y presencia en cada reunión clave, aunque eso significara coger un vuelo a Frankfurt o Santiago de Chile con menos de 24 horas de aviso. Fue él quien abrió la primera oficina comercial en Alemania. Él quien convenció al equipo técnico de adaptar los modelos de predicción al marco legal chileno. Él quien sostuvo contratos millonarios durante la pandemia cuando todo parecía quebrarse. En lo personal, la historia era menos brillante. Mateo había perdido 2 aniversarios con su hija por asistir a eventos estratégicos. Se había perdido la boda de su hermana por estar en un onboarding con una empresa energética en Bilbao. Había noches en las que dormía 3 horas entre un vuelo y una demo. Pero siempre dijo lo mismo: valía la pena, porque estaba construyendo algo propio. Porque Cognia era familia. Y lo era, al menos hasta que dejó de serlo. Contribuyó al crecimiento del equipo de ventas, formó a 5 ejecutivos junior que hoy aún trabajan en el sector. Llegó a gestionar una cartera que generaba más de 12 millones de euros al año. Su estilo era sobrio, metódico, centrado en la relación a largo plazo más que en la venta inmediata. Su reputación entre los clientes era simple y poderosa. Si Mateo decía que algo era posible, lo era. Si advertía que no se podía entregar en plazo, tampoco se intentaba. Esa integridad era su marca. Por eso el despido no solo fue un golpe personal. Fue, sobre todo,
Un acto desconcertante, porque en un mundo donde la IA reemplaza tareas, Mateo seguía siendo necesario. Su conocimiento del mercado, su experiencia y, sobre todo, la confianza que inspiraba, no podían automatizarse. Pero mientras Max hablaba de agilidad organizativa y talento disruptivo, Mateo ya comprendía otra cosa. Había sido desplazado, sí, pero no por ineficiencia, sino porque encarnaba demasiado poder dentro de una estructura que ahora quería parecer impersonal. Lo que nadie sabía aún era que esa impersonalidad sería su mayor error. El primer síntoma fue pequeño, casi insignificante. Una reunión semanal con el comité de producto que desapareció de su calendario sin previo aviso. Mateo pensó que podía ser un error del sistema, algo técnico. No era la primera vez que ocurría. Pero esa semana no fue convocado a la reunión de seguimiento con el área legal para revisar el contrato con un cliente alemán. Tampoco se le incluyó en el hilo de correos donde se discutía la nueva propuesta de precios para el sector sanitario, uno que él había abierto desde cero. Después vino el cambio de escritorio. Durante una reestructuración del espacio para mejorar la colaboración entre equipos, su mesa fue desplazada a una esquina lateral, alejada de las salas de reuniones. La excusa fue logística, pero el mensaje era claro: dejar de estar en el centro. Le quitaron a su asistente de confianza, Lucía, con quien llevaba 5 años trabajando. La reasignaron al área de operaciones. Su reemplazo, un joven recién egresado de una escuela de negocios, apenas entendía las dinámicas de los clientes y confundía términos técnicos en los correos. Mateo notó que sus solicitudes de viaje tardaban más en aprobarse, que sus informes empezaban a recibir observaciones triviales y repetitivas. Nada frontal, pero sí suficiente para crear la sensación de que estaba siendo apartado poco a poco con precisión quirúrgica. Y entonces llegó él, Max del Pino, 33 años, recién llegado de una consultora internacional, con aura de modernidad y discurso pulido. Fue presentado como el nuevo vicepresidente de operaciones estratégicas, pero pronto se notó que tenía la misión de redirigir la estructura comercial de Cognia. Usaba términos como escalabilidad emocional, automatización relacional y eficiencia sin fricción. A Mateo no le molestaban las ideas nuevas. Le molestaba la arrogancia con la que Max despreciaba lo construido. Nuestra dependencia en relaciones personales es un riesgo estructural, dijo Max en una reunión. Mateo sintió el golpe sin necesidad de que lo mirara. Estaba claro a quién se refería. En poco tiempo, Max impulsó cambios en el CRM que eliminaban los espacios para notas personales. Quería relaciones sistematizables. Introdujo un algoritmo de scoring para evaluar la rentabilidad de cada cuenta, sin considerar el contexto o el potencial a largo plazo. Y, en una presentación de planificación anual, propuso un nuevo modelo de comisiones que penalizaba el mantenimiento de cuentas estables en favor de nuevos cierres rápidos. Los rumores comenzaron a circular. Se hablaba de refrescar el equipo senior, de incorporar talento más joven, más agresivo. Un discurso de renovación que, vestido de modernidad, empezaba a oler a purga silenciosa. Mateo observaba todo sin confrontar, pero en su interior, la sospecha había dejado de ser una sombra. Ya era certeza. Solo quedaba esperar el movimiento final. La mañana del despido fue, curiosamente, tranquila. Mateo llegó a la oficina como cualquier otro lunes. Saludó al personal de recepción. Se preparó un café negro y se sentó frente a su escritorio para revisar las métricas semanales. Tenía agendada una llamada con un cliente de Lisboa para cerrar una ampliación de contrato, pero la reunión fue cancelada 5 minutos antes con una nota vaga. Se reprogramará. A las 10:45 recibió un correo escueto de recursos humanos citándolo a una reunión breve e importante.
No lo sorprendió. Lo que lo sorprendió fue la ausencia total de emociones al entrar en la sala y ver a Max esperándolo, acompañado por una representante del área legal. Sobre la mesa, una carpeta azul. Mateo, la empresa está entrando en una nueva fase. Estamos reestructurando el modelo comercial para adaptarlo a los desafíos del mercado actual, empezó Max con voz neutra. Agradecemos profundamente tu contribución durante estos años, pero creemos que es momento de seguir caminos distintos. Mateo no dijo nada. Asintió con la cabeza. No pidió explicaciones, no exigió cifras. En ese instante comprendió que el juego ya estaba hecho desde mucho antes. Recogió sus cosas con la misma serenidad con la que había cerrado decenas de contratos. Una caja de cartón fue suficiente. Su portátil, un par de libros de estrategia, una planta que llevaba cuidando desde la pandemia y una pequeña foto de su hija el día de su primer concierto de violín. Nadie parecía entender lo que ocurría. Algunos compañeros lo miraban con incredulidad. Uno se acercó tímidamente. ¿Te cambian de sede? Mateo sonrió con cortesía. Podría decirse. Caminó hacia el parking con paso firme. No sentía rabia. Sentía una claridad punzante. Como si, por fin, todo lo que había estado sospechando se hubiera alineado frente a sus ojos. Sabía que Max no tenía ni idea del impacto de su decisión. No era solo perder a un empleado. Era romper el vínculo invisible que sostenía más de una decena de cuentas clave. Al llegar a casa, Mateo apagó el motor sin bajar del coche. Miró el teléfono. Un mensaje nuevo de Luis Garrido, director general de una multinacional de seguros. ¿Todo bien? Te llamo esta noche. Mateo no respondió. Todavía no. Primero necesitaba silencio. Luego decidiría cómo empezar. La tarde del despido, Mateo no encendió la televisión ni puso música. La casa estaba en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, ese silencio no le incomodó. Se sirvió un whisky en vaso bajo, 2 dedos exactos, como solía hacerlo en los días de victoria. Pero ese no era un brindis. Era una pausa. Encendió su portátil personal, el que nunca vinculó con la empresa, y abrió una carpeta que había actualizado durante años sin que nadie lo notara. Una base de datos con sus contactos reales. No los del CRM corporativo, sino los que importaban. CEOs, CTOs, jefes de innovación, directores de transformación digital. Más de 200 nombres con notas personales, cumpleaños, hábitos de reunión, ciudades favoritas para cenar. No era espionaje, era relación humana. Releyó su contrato de trabajo. La cláusula de no competencia estipulaba una restricción de 6 meses, pero solo aplicaba si la salida era voluntaria. Él había sido despedido. Quedaba liberado. Lo sabía, pero quería confirmarlo con calma. Nada de movimientos impulsivos. Recordó la conversación con Luis Garrido, uno de sus clientes más antiguos, durante una comida en Madrid. Mateo, si tú cambias de empresa, me avisas antes que mi mujer. No era broma. Luis representaba una de las cuentas más sólidas del sector asegurador. Y como él, otros también le habían dicho lo mismo, con esa mezcla de humor y compromiso que solo se construye con años de consistencia. Mateo abrió un documento nuevo y escribió 3 nombres. Solo 3, los más relevantes, los que tenían contratos en fase de renovación en las siguientes 3 semanas. No haría llamadas en masa, no enviaría mensajes de rabia. Solo se comunicaría con quienes merecían saber la verdad directamente. Mientras tanto, en redes, Konya publicaba mensajes de entusiasmo sobre la nueva etapa de automatización comercial. La foto de Max aparecía en un artículo de una revista de sector,
El joven líder que está rediseñando las ventas B2B con IA y eficiencia radical. Mateo no se rió. Solo sintió una certeza tranquila. La historia aún no había terminado. Guardó el portátil, miró por la ventana y respiró hondo. No era un hombre vengativo, pero sabía que algunas historias de venganza no se escriben con odio, sino con consecuencia. No se trata de hacer daño. Se trata de restaurar lo que otros rompieron creyendo que nadie lo notaría. A la mañana siguiente, se despertaría temprano, no por rutina, por decisión, porque ahora tenía algo más importante que defender un puesto. Tenía que recuperar lo que le habían intentado quitar sin entender su verdadero valor. Y esta vez lo haría a su manera, sin ruido, sin permiso, con precisión. Al día siguiente, Mateo se levantó sin despertador. Se vistió sin prisa, con camisa clara y chaqueta gris, como si fuera a una reunión importante, aunque no tenía ninguna. Preparó café, revisó por última vez los documentos que necesitaba y respiró hondo antes de hacer la primera llamada. Marcó el número de Luis Garrido. Luis, solo quería avisarte personalmente. Desde ayer ya no formo parte de Cognia. El silencio fue inmediato, seguido de un tono seco. ¿Cómo que ya no? ¿Qué ha pasado? Cambio de dirección interna, nada dramático. Pero lo justo era que lo supieras por mí, no por un comunicado. Aún tienes 2 semanas para renovar, ¿verdad? Sí, pero ¿quién se va a encargar de nuestra cuenta? Supongo que alguien del nuevo equipo. No tengo esa información. Luis no dijo más en ese momento. Solo agradeció la llamada y prometió ponerse en contacto más adelante. Mateo sabía que esa promesa no era cortesía. Era un gesto de fidelidad. La segunda llamada fue a Juliana Méndez, directora de innovación de una red hospitalaria en Chile. Una mujer aguda, estructurada, que nunca había confiado del todo en el estilo comercial de Cognia, pero que con Mateo había construido una relación de respeto mutuo. Juliana, te llamo porque quiero que sepas que ya no estoy en Cognia. Me desvincularon ayer. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Y quién queda ahora con nuestra cuenta? Aún no lo sé. Solo puedo decirte que, a partir de hoy, cualquier comunicación oficial vendrá de otro miembro del equipo. Pero quise que lo supieras directamente. Juliana se quedó en silencio. Luego dijo, te agradezco la honestidad. ¿Tienes algún plan ya? Aún no. Estoy pensando con calma. Cuando lo tengas, cuéntamelo. La tercera llamada fue la más breve, pero también la más reveladora. Mateo llamó a Martin Kruger, un ejecutivo alemán con quien había cerrado una de las primeras cuentas internacionales. Kruger no era sentimental, era pragmático. Mateo, me sorprende esta noticia. ¿Fue tu decisión? No. Entonces asumo que será cuestión de tiempo para que sepamos a dónde ir. No es mi intención llevarme nada, dijo Mateo. Solo quiero que lo sepas por mí. Lo sé, pero el valor no está en la plataforma. Está en quien la sostiene. Esa tarde, mientras caminaba por el barrio, recibió una llamada desconocida. Era Valeria Roca, fundadora de Etosai, una startup emergente enfocada en inteligencia artificial con principios éticos, transparencia algorítmica y fuerte foco en relaciones humanas. Mateo, me han hablado de ti. Varios, en realidad. Dicen que sabes construir lo que no se puede automatizar. ¿Tienes 5 minutos? La conversación duró 45. No se habló de salario ni de títulos, solo de visión. Etosai buscaba crecer sin perder alma. Querían fichar a alguien que entendiera el negocio más allá de las cifras. Querían construir algo que resistiera los ciclos de moda y las reestructuraciones impulsivas. Mateo no aceptó inmediatamente, pero colgó con una sensación nueva.
la intuición de que lo que había perdido no era poder, sino peso muerto, y lo que venía, si lo manejaba bien, no sería venganza, sería justicia. 2 días después de aquella conversación con Valeria Roca, Mateo recibió un mensaje inesperado en su móvil personal. Era de Laura Bennett, antigua compañera de Cognia, aún en el equipo de operaciones. Solo decía: necesitamos hablar, hay algo que tienes que saber. Se encontraron esa misma tarde en una cafetería discreta cerca del Parc de l'Estació del Nord. Laura llegó nerviosa, con gafas de sol pese a estar en interior, como si escondiera algo más que su rostro. No voy a alargar esto, dijo sin rodeos. Tu despido no fue una decisión aislada ni tampoco basada en tu rendimiento. Mateo la miró en silencio. Esperaba algo así, pero quería escuchar los detalles. Hace 2 meses, el comité directivo inició conversaciones con Praxis Ventures, una firma de capital riesgo estadounidense. Quieren comprar Cognia, pero con una condición muy clara. Las cuentas estratégicas deben quedar desvinculadas de personas concretas. No quieren depender de relaciones individuales. Buscan convertir todo en activos impersonales. Mateo tragó saliva. No de sorpresa, sino de confirmación. Todo cobraba sentido. Max no fue contratado para crecer la empresa, continuó Laura. Fue contratado para prepararla para la venta. ¿Y tú eras un obstáculo? ¿Un obstáculo? Sí, demasiado vínculo, demasiada fidelidad de los clientes hacia ti. Praxis lo dejó claro. Si los contratos dependen de relaciones personales, son riesgos. Quieren sistemas, no personas. Lo habían eliminado no por debilidad, sino por ser demasiado fuerte. No por fallar, sino por tener una influencia que no podían controlar. Una amenaza a la visión mecánica del negocio. Lo que Max llamaba riesgo relacional era, en realidad, el corazón de lo que hacía funcionar a Cognia. Laura bajó la voz, como si aún tuviera miedo de que alguien la escuchara. Empezaron a meter gente de Praxis en las reuniones. Se presentaban como asesores estratégicos o consultores del sector. Pero en realidad estaban evaluando tus clientes directamente. Algunos ya tuvieron reuniones privadas sin que tú lo supieras. Estaban intentando desmontar tu red, mientras tú seguías trabajando desde dentro. Mateo no dijo nada. Solo se recostó en la silla, cruzó los brazos y asintió lentamente. No era traición común, era cálculo empresarial. Pero detrás de la frialdad de las cifras, había algo profundamente personal. Lo habían borrado como si fuera una pieza sustituible, sin entender que su verdadero valor no estaba en el contrato, sino en la confianza construida. Y ahora, esa confianza estaba suelta, libre, lista para decidir hacia dónde ir. Esa noche, Mateo no durmió mucho, no por angustia, sino porque por primera vez en días tenía una visión completa del tablero. Las piezas estaban a la vista, los movimientos previos eran ahora comprensibles. Lo que le habían hecho no fue improvisado ni accidental. Había sido premeditado, frío y meticuloso, pero también había sido torpe. Porque quienes creyeron que podían reemplazar relaciones humanas con automatismo subestimaron una verdad simple. Los contratos pueden negociarse, pero la confianza no se transfiere. Al día siguiente, Cognia lanzó una nota de prensa anunciando su transformación estratégica hacia un modelo de IA totalmente escalable, centrado en eficiencia operativa y automatización relacional. Las palabras sonaban modernas, pero vacías. En paralelo, en LinkedIn, comenzaron a circular rumores. Clientes importantes estaban retirando sus renovaciones, proyectos en pausa, incertidumbre en el mercado. Mateo no dijo ni una palabra, no publicó nada, no compartió artículos, solo observó,
desde la sombra. En menos de una semana, recibió llamadas de otros antiguos clientes preguntando si era cierto que ya no estaba en Cognia. La noticia había corrido con naturalidad. En un sector tan conectado, nadie necesita comunicados oficiales para saber lo que realmente ocurre. Y entonces llegó el golpe. Praxis Ventures canceló su proceso de adquisición. Según le comentó Laura en un mensaje cifrado, la firma de capital había recibido informes de fuga de valor estructural y riesgo de desintegración de cartera clave. En otras palabras, los clientes importantes ya no estaban ligados a Cognia. El activo principal, la red construida por Matteo, se estaba desmoronando. En reuniones internas, Max fue cuestionado por no prever el impacto de su estrategia. Algunos inversores empezaron a dudar. Se filtraron correos internos con frases como pérdida de confianza operacional y necesidad de contención reputacional. Y mientras todo eso ocurría, Matteo seguía sin mover un dedo. No necesitaba venganza. El sistema se estaba desmoronando por sí solo. Valeria Roca volvió a escribirle. Le propuso una reunión más formal, esta vez con el equipo fundador de Ethos AI. Querían que Matteo ayudara a construir su red comercial desde cero, con total libertad. No había urgencia, dijeron, pero sí visión a largo plazo. Un espacio donde las relaciones humanas no se vieran como riesgo, sino como ventaja competitiva. Matteo aceptó la reunión, no con prisa, sino con una tranquilidad profunda, porque sabía que lo mejor que podía hacer ahora no era luchar contra lo perdido, sino empezar a construir algo que no pudieran quitarle jamás. La reunión con Ethos AI se celebró una semana después, en un despacho modesto pero luminoso en el barrio de Gracia. No hubo presentaciones espectaculares ni promesas infladas. Solo una mesa de madera, 4 personas que hablaban sin jerga vacía y una visión clara. Construir una empresa de inteligencia artificial que no olvidara que sus usuarios eran humanos. Valeria Roca, la fundadora, fue directa. No queremos ficharte para que repitas lo que hiciste en Cognia. Queremos que lo reinventes. Desde cero, pero esta vez con autonomía y con voz propia. Matteo no necesitó mucho tiempo para decidir. No pidió cláusulas de blindaje ni vehículos de stock prefabricados. Solo pidió una cosa: participación real. Si iba a construir otra vez, quería hacerlo como socio. Valeria aceptó sin dudar. Los primeros días en Ethos fueron silenciosos pero intensos. Matteo empezó con lo esencial: definir a qué tipo de clientes querían atraer. No los más grandes necesariamente, sino los más alineados con su visión. Instituciones que valoraran la ética de datos, la transparencia de algoritmos, sobre todo, las relaciones sostenibles. Sin hacer campaña ni buscar lealtades, algunos de sus antiguos clientes comenzaron a llamarlo, uno por uno. Algunos dijeron frases que Matteo nunca olvidaría. Donde tú estés, ahí está la confianza, o no confiábamos en Cognia, confiábamos en ti. En menos de 2 meses, 5 cuentas importantes firmaron cartas de intención con Ethos. No buscaban precios más bajos, buscaban coherencia. Sabían que, en ese nuevo lugar, su inversión no solo era tecnológica, sino humana. Matteo no actuaba como salvador ni como vengador. Se enfocaba en evitar los errores del pasado. Diseñó un modelo comercial basado en la corresponsabilidad. Cada nuevo ejecutivo de cuentas tendría acceso a formación en comunicación ética, y una parte de sus comisiones dependería no solo del cierre, sino de la calidad de la relación a largo plazo. También promovió una política interna radical. Los empleados no serían premiados solo por rendimiento, sino por su capacidad de generar confianza con colegas y clientes. Lucía, su antigua asistente, se unió poco después al equipo.
y otros 3 compañeros que habían sido marginados en Cognia también lo llamaron. Mateo los entrevistó personalmente, no por compasión, sino porque sabía reconocer a quienes compartían valores. No era una reconstrucción, era un nuevo comienzo, uno donde la venganza ya no tenía lugar, porque había sido sustituida por algo mucho más poderoso: propósito. Y esta vez, nadie más tendría el poder de borrarlo de su propia historia. Meses después, Mateo fue invitado a dar una ponencia en el Foro Europeo de Ética y Tecnología. Su charla se titulaba «La confianza no se automatiza». No usó gráficos complejos ni frases rimbombantes. Solo una afirmación sencilla. En un mundo donde todo puede ser sustituido por algoritmos, la relación humana se ha convertido en el verdadero diferencial competitivo. Frente a una audiencia de directivos, tecnólogos y jóvenes emprendedores, Mateo explicó que las empresas no fracasan por falta de innovación, sino por olvidar lo que las sostiene: las personas. Contó, sin nombres ni juicios, su experiencia, y cerró con una reflexión que se ganó un silencio absoluto. Las historias de venganza más potentes no son las que destruyen, sino las que enseñan. La justicia real no llega con castigo, sino con claridad, y en el mundo empresarial, la claridad es el activo más escaso. Una joven en la primera fila le dijo al terminar: «Gracias por recordarnos que construir bien también es una forma de resistencia». ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que te trataron como reemplazable? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te dejó algo, compártela. Tal vez alguien la necesita hoy más que nunca. Nos vemos en la próxima.